Vamos a corregir ahora las 5 actividades de la ficha a la estructura interna del átomo. En esta ficha revisábamos cómo se podían relacionar el número de protones, neutrones y electrones con el número másico y atómico del átomo. En estos ejercicios vamos a tener que calcular o bien el número másico y atómico a partir del número de protones y neutrones, o al revés, a partir del número másico o atómico calcular el número de protones, neutrones y electrones. Vamos con ello. En el primer ejercicio nos dice que el oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones, y nos pregunta por el número atómico y por el número másico. Después de esto, nos pregunta por el número de electrones, diciéndonos que es un átomo neutro. Por último, tendremos que dibujar el átomo. Vayamos por partes. En primer lugar, debemos anotar los datos que nos ofrece el problema. Sabemos que el número de protones, P, es 8. También sabemos que el número de neutrones es 8. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan por el número atómico, nos preguntan por el número másico y nos preguntan por el número de electrones. Partiendo de los datos que tenemos, lo que podemos hacer es lo siguiente. Por definición de qué es el número atómico, nosotros sabemos que el número atómico es exactamente lo mismo que el número de protones. Por lo tanto, si tiene 8 protones, su número atómico es automáticamente 8. Sabemos que tiene 8 protones, por lo tanto, el número atómico directamente es 8. Por lo tanto, Z igual a 8. Vale. También nos pregunta, ya sabemos nos pregunta por el número másico. El número másico sabemos que es la suma de protones más neutrones. Por lo tanto, sumando P más N, tenemos lo siguiente. 8 más 8 es igual a 16. Por lo tanto, sabemos que el número másico A es igual a 16. En tercer lugar, nos dice, ¿cuántos electrones tendrá si es neutro? Pues nosotros sabemos que un átomo neutro tiene el mismo número de protones que de electrones. Por lo tanto, el número de electrones tiene que ser igual al número de protones. Como tenemos 8 protones, el número de electrones es 8. Recuadramos los resultados que hemos obtenido y hemos completado la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio es dibujar este átomo. Vale, pues tendríamos que dibujar 8 protones y 8 neutrones. Aquí lo tenemos. Para mí, que estoy con la tableta, es mucho más fácil pegar una fotografía que hacer el dibujo. Esperemos que no os enfadéis conmigo por esto. Bueno, en esta imagen lo que vemos es el núcleo con partículas rojas y amarillas. Vamos a marcarlas así. Y fuera vemos los electrones con partículas más pequeñas, en azul. Nosotros sabemos que las rojas son los protones, carga positiva. Las amarillas son los neutrones, carga neutra, no pongo nada. Y la azul, las azules, son los electrones. Si os fijáis, la representación de este átomo lo que sigue es el modelo de Bohr, donde tiene diferentes órbitas circulares y ahí sitúa los electrones. Si los contamos, veremos que hay 2 en la primera, 2 en la segunda y 4 en la más externa. Por lo tanto, electrones hay 8. Si contamos las partículas rojas del centro, veremos que hay 4 aquí, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 protones. Y tal y como nos indica el enunciado, si contamos las amarillas, tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 neutrones. Por lo tanto, esta sería la representación de un átomo, en este caso, utilizando el modelo de Bohr. Pasemos al siguiente ejercicio. Aquí nos dice que el hierro tiene 26 protones. Vamos a notar que P es igual a 26. Tiene 34 neutrones. N es igual a 34. Y nos preguntan por cuál será el número atómico, el número másico y cuántos electrones tendrá si es neutro. Vale, ya agilizándolo un poco, sabemos directamente que si hay 26 protones, automáticamente Z es igual a 26. No necesitamos hacer ningún cálculo.
el número atómico es igual al número de protones. Utilizando la suma de estos dos, sabemos que el número atómico, que es la suma de protones y neutrones, será 26 más 34. Si sumamos 26 más 34, lo que obtenemos es 60. Por lo tanto, el número másico del hierro, en este caso, es 60. En cuanto al número de electrones, si sabemos que el átomo es neutro, tendrá que tener el mismo número que el de protones. Por lo tanto, si el número de protones es 26, el número de electrones tiene que ser 26. Tenemos el número de electrones, tenemos el número másico y tenemos el número atómico. Como veis, realmente los cálculos son facilitos. Pasemos al ejercicio número 3. Es lo mismo, pero con números más grandes. El uranio tiene 92 protones, pues protones igual a 92. El uranio tiene 146 neutrones. Y nos preguntan por el número atómico, el número másico y el número de electrones. Como decíamos en el caso anterior, el número de protones directamente nos da el número atómico. Por lo tanto, si el número de protones es 92, el número atómico es 92. En cuanto al número másico, lo calculamos sumando protones y neutrones. Por lo tanto, el número másico es 92 más 146. Esto nos da 238. Por lo tanto, en este caso, el número másico es 238. Una vez más, como estamos hablando de un átomo neutro, el número de electrones será igual al número de protones. Por lo tanto, el número de electrones es igual a 92. El átomo de uranio, que tiene estos números, es un átomo muy, muy grande. Tiene un núcleo muy grande, muy pesado, con estos números que vemos aquí. Realmente, cuando este átomo se rompe en dos más pequeños, es cuando se produce lo que llamamos fisión nuclear y es de donde se obtiene toda la energía de las plantas nucleares. Vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio funciona al revés. Nos dice que el número másico de un átomo es 34 y que su número de neutrones es 19. Nos pregunta por cuál será el número de protones, por cuál será el número atómico y ya está. Vamos a ver. Nosotros sabemos que el número atómico es igual al número de protones más el número de neutrones. Por lo tanto, podemos hacerlo calculando mentalmente, pero también podemos resolver esta ecuación. A vale 34, P no lo sabemos, es lo que nos piden, y N es 19. Si despejamos P de esta ecuación, el 19 pasa restando al otro lado, y por lo tanto tenemos 15. Si restamos 34 menos 19, nos da 15. De esto concluimos que tiene 15 protones. Como nosotros sabemos que tiene 15 protones y además que eso es lo mismo que el número más que el número atómico, podemos concluir, por tanto, que como tiene 15 protones, su número atómico es 15. Y aunque no nos lo pide el ejercicio, si sabemos que tiene 15 protones, pues también, si el átomo es neutro, si no tiene carga, podemos calcular que el número de electrones es 15. Ya digo que esto no nos lo pide el problema, pero bueno, sabiendo el número de protones podríamos calcular. Vamos con la tabla. La tabla es lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, pero un poco más ordenado, para no tener que estar escribiendo continuamente los enunciados. Veamos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el oxígeno, que ya hemos hablado de él en el apartado 1, podemos calcular todos estos datos a partir de número atómico y número másico. Vamos allá. Vamos a ver que aquí sucede algo raro. El número de protones será lo mismo que el número atómico. Recuerda que siempre, siempre, siempre estos dos números son iguales. Siempre, para cualquier átomo. Y además, también sabemos que este y este tienen que ser iguales si el átomo es neutro. En estos momentos estamos trabajando siempre con átomos neutros, por lo tanto, siempre van a ser iguales. Vamos allá. Resolvamos este cuadro. Si el número atómico y el número de protones son iguales, aquí tenemos que completarlo con un 8. El número de neutrones, recuerda que lo podemos calcular partiendo del número másico A. El número másico A es igual a protones más neutrones. Vale, nosotros sabemos que tenemos 8 protones y que la suma de protones y neutrones es 8. Por lo tanto, si restamos 8 menos 8, tendría que salirnos 0. ¿Vale? Nosotros si sumamos esto de aquí más esto de aquí, debería darnos esto.
¿Qué sucede? Pues sinceramente lo que sucede es que en este ejercicio me he equivocado y que no puede haber un átomo que tenga 0 neutrones. Hay uno y solo uno, pero no es lo habitual. No podemos tener un átomo de oxígeno que tenga el mismo número atómico que número másico. Este ejemplo no es bueno. Ahora veremos el resto que sí que están bien. En cuanto al número de electrones, como indicamos aquí arriba, serán iguales si el átomo es neutro. Como nadie nos dice que nuestro átomo no sea neutro, pues el número de electrones será 8. Vamos con el siguiente. El cloro nos dice que su número atómico es 17. Por lo tanto, directamente, el número de protones será 17. Y el número de electrones también. ¿Ves qué rápido podemos rellenar estas dos columnas? Vamos a calcular el número de neutrones. Si este número de aquí más este, ¿vale? El número de protones y el número de neutrones nos da el número másico, el número que yo tengo que tener aquí será 1 tal que sumado con este me dé 34. Eso lo podemos calcular también haciendo 34 menos 17. Y efectivamente me da 17. 17 más 17, 34. Vamos al siguiente. El siguiente es el calcio. Nos dice que su número atómico es 20. Por lo tanto, directamente su número de protones es 20 y como es un átomo neutro, su número de electrones será 20 también. Ahora, la suma de los protones, esto, más la suma de los neutrones, esto me tiene que dar 43. Por lo tanto, este número será 43 menos 20, 23. Fíjate, 20 más 23 me da 43, por lo que es lo mismo, 43 menos 20 me da 23. Vamos al siguiente, el siguiente es el yodo. El yodo tiene número atómico 53, por lo tanto, el número de protones es 53 y el número de electrones es 53. Ahora, para calcular el número de neutrones, como ya sabes, tendré que buscar un número que sumado con este me dé 127. También puedo hacer 127 menos 53. Y el número que me da es 74. Si sumo 53 más 74, si sumo los protones más los neutrones, me da el número másico, 127. En las dos últimas filas, lo que tenemos es un funcionamiento al revés de la tabla. Ahora nos da número de protones, número de neutrones y número de electrones y nos pide calcular el número atómico y el número másico. Fíjate, el número de protones y el número de electrones, como siempre, vemos que es el mismo. Ahora, el número de protones sabemos que es igual que el número atómico. Recuerda, lo tenemos aquí arriba. Por lo tanto, el número atómico será 7. También sabemos que el número másico es la suma de protones más neutrones. Por lo tanto, protones 7, neutrones 8. Pues 7 más 8 son 15. El número másico de este nitrógeno es 15. Vamos a la última fila. La última fila es el bario. Si nos fijamos, nos da el número de protones, con lo que automáticamente puedo obtener el número atómico, 56, y puedo tener el número de electrones, 56. Además, sumando el número de protones más el número de neutrones, puedo calcular el número másico. Por lo tanto, 56 más 80 son 136. Con esto hemos completado la tabla. Si te fijas, realmente para completar este tipo de tablas, lo único que tenemos que hacer es saber qué columnas son iguales y saber cómo se relacionan unas columnas con otras para dar el número másico, o cómo a partir del número másico puedo calcular protones o neutrones con el resto de datos. Y hasta aquí los ejercicios de esta ficha.